Estoy pensando en autores, estoy pensando en poetas, en pintores, en músicos. Y de tal manera que ocurría una suerte de diálogo, de charla, de conversación con todos estos artistas, ¿no? Como personajes importantes de mi vida, tanto en lo político como en lo profesional, en lo educativo. Hasta que te digo que reparé en un momento dado que había yo escrito un poema. Un poema, una historia que es poesía, contada como poesía, o si se puede decir así, no creo, pero bueno, una hilación de versos, ¿no? En torno de una suerte de una parte de la historia del mundo, ¿no? De mi mundo, ¿no? Constituido, digamos, en un poema, ¿no? De alrededor de 300 páginas, ¿no? Escritas a veces en maya, a veces en portugués, a veces en español, no traducciones, sino partes contadas de distintas maneras, ¿no? Y te digo, es un poema, es un solo poema, ¿no? Por supuesto se me hace muy difícil hoy, al paso del tiempo y viendo las circunstancias de la industria editorial, por ejemplo, de las casas editoras. Creo que es un libro que no va a encontrar nunca editor, ¿no? Precisamente por la naturaleza del trabajo. Y bueno, a mí me gustaría conservarlo, ¿no? Como un libro, ¿no? De poesía, ¿no? Como un poema de poesía, ¿no? Se llama De ideal, de ensueño y de utopía, ¿no? Y entonces no hay, se me hace muy difícil transformarlo en otro tipo de texto, porque a veces me ha ocurrido, ¿no? Que escribo, no sé si te has dado cuenta, pero sobre todo cuando trato la poesía, me gusta mucho la poesía de largo aliento, ¿no? Poesía extensa, ¿no? Quizá porque me encantan los poetas griegos, ¿no? Pero también los españoles, ¿no? Y en algunas ocasiones, a veces algún poema muy extenso, he terminado por transformarlo en algún ensayo, en alguna reflexión sobre ese problema o ese tema o ese mito, ese ídolo que estaba trabajando en el poema, ¿no? Pero este libro en particular se me hace que no, que su destino va a ser, se dé a conocer a la luz pública o no, va a seguir siendo un poema, ¿no? Nació como un poema y vivirá y morirá como un poema. Tenemos la primicia además de esa obra. Sí. Escritor, comunicólogo, catedrático. ¿Qué llegó primero, las letras o la academia? No, por supuesto las letras, ¿no? Siempre viví, por fortuna, rodeado de letras, pese a estar en un lugar muy pequeño, una pequeña población del estado de Chiapas, y tuve la fortuna de tener a maestros rurales extraordinarios, ¿no? Que al mismo tiempo que eran profesores de primaria, eran también asiduos lectores y hacedores también de versos, ¿no? Dicen que en Chiapas las frutas o los frutos y las verduras se dan también igual que los poetas, ¿no? Tú estiras la mano en un árbol y agarras un mango, una guayaba, o a veces te encuentras con un poeta ahí. ¿Y en qué momento te asumes como tal, como poeta? La verdad es que no me asumo como tal, ¿no? Yo creo que este es un proceso de largo registro, de larga captación, es un proceso eterno de aspiración, ¿no? De llegar
a relacionar, a concatenar, a imbricar, digamos, las partes como que uno percibe a la vida y cómo logra capturarlas, registrarlas y lograrlas, digamos, que estas percepciones vitales, esenciales, existenciales de nuestra vida y de nuestro entorno quepan en una frase, o en una sílaba, o en un verso, de manera que es un constante aprendizaje para mí y no me siento todavía plenamente un poeta, pese a que, bueno, ya van 3 libros publicados de poesía, pero yo tengo un conflicto en cuanto a individuo que recepciona y que mira las cosas, al mundo, a la belleza o a la monstruosidad de la vida, que a veces me gusta registrarla, capturarla y meterla y acostarla, esa imagen o esa percepción, en las ancas de los versos o en las estructuras sintácticas de los versos. Pero a veces un impulso racional, reflexivo, analítico, me hace que intente explicar ese hallazgo o esa mirada o esa percepción. Y en el intento de explicar las cosas pues dejan de ser poesía. Cuando tú intentas entender, comprender por qué ocurren las cosas en la vida, pues dejas de ser un mago que captura imágenes o que captura átomos y que captura puntos luminosos del universo y del ser humano. Cuando haces eso te transformas pues en un profesor, en un didáctico, en un pedagogo, en un teórico, y si mucho te exiges te transformas en un científico que trata de hallarle la cuadratura al círculo, o hallarle color a la negrura, o de hallarle sentido a la locura. Y entonces ahí ya, en lugar de hacer poesía, en lugar de hacer verso, me pongo a hacer ensayo. Y entonces se bifurca, digamos, el trabajo creativo, y el ensayo, aunque digamos de alas y de colores se vista, seguirá siendo un recurso de explicación, de reflexión, y bueno, ¿te ha sucedido? no cabe. ¿Te ha sucedido en el momento de la creación? Sí, por supuesto, ¿no? Lo mencionas. Sí, es como, por ejemplo, cuando escribí el libro El ensayo, yo dije, bueno, todo el mundo aquí ensaya, ¿no? Bueno, a ver, ¿por qué no intentamos explicar lo que es un ensayo? Porque si tú te das cuenta, en cuanto al género, el ensayo, en el mundo entero, en todas las universidades, en todas partes, los maestros siempre pedimos ensayos a nuestros alumnos, ¿no? Y todo el mundo habla de ensayo, todo el mundo escribe ensayos, poetas, escritores, científicos, políticos. Estamos cerca del ensayo, pero me empecé a darme cuenta de que desde la época de la Ilustración, o hace siglos, se viene manejando la cuestión del ensayo, ¿no? Pero me di cuenta que no existía un libro que explicara lo que era un bendito ensayo, ¿no? Ya lo hiciste. Y entonces me puse a escribir yo, a reflexionar sobre qué era un ensayo. Y empecé a buscar, a indagar, a ver quién se había acercado metodológicamente, epistemológicamente a lo que era un ensayo, y pues evidentemente que esto me llevó a Michel de Montaigne, pero aún antes de él, en el siglo XVI, por supuesto,
en Europa, me llevó necesariamente a los griegos, ¿no? Me llevó a Platón, me llevó a Sócrates, que hacían exactamente lo que posteriormente realizó Montaigne, ¿no? Y esto me condujo también a otros pensadores, sobre todo a Bacon, ¿no? Y a un arsenal de autores que ensayaban, que pensaban, que reflexionaban, pero ninguno tuvo la delicadeza, ni siquiera Montaigne, de decir qué diablos era un ensayo, pues, ¿no? Ensayo. ¿Encontraste algo en común entre todos ellos? Sí, por supuesto, el común denominador de todos ellos es que el ensayo era como una especie de sombra del arte, una especie de sombra del escritor, una especie de alter ego del autor, del creador, del artista, ¿no? Y el ensayista se transformaba en una especie de juez, de inquisidor, de crítico, ¿no? Que siempre estaba regañando al artista, ¿no? Que siempre estaba llamándole la atención al creador, al visionario, al genio, ¿no? Porque resulta que ese ensayista es casi siempre un frustrado artista, ¿no? Casi siempre es un frustrado escritor, un frustrado cuentista, un frustrado pintor o músico, o un frustrado arquitecto, un frustrado danzarín, etcétera, un dramaturgo frustrado. En suma, es un individuo que al mismo tiempo que está frustrado, es como una suerte de superego, ¿no? O de alter ego, de siempre la sombra, el vigilante de los grandes creadores, ¿no? Y por supuesto critica lo que nunca pudo llegar a ser, ¿no? Y si te das cuenta, por ejemplo, normalmente los grandes ensayistas no se atreven, digamos, a cruzar el umbral de su condición de ensayista, salvo pocas excepciones, ¿no? Pienso, por ejemplo, en Borges, ¿no? Que era un extraordinario poeta y un extraordinario ensayista. Lo mismo puede decirse de Octavio Paz, por supuesto, la lumbrera de Octavio Paz, ¿no? Pero son casos muy notables, muy raros, ¿no? Y bueno, mucho menos los encontrarás, por ejemplo, en cuanto a géneros, ¿no? Es decir, el ensayo y el artista, por ejemplo, siempre están muy ligados, ¿no? Pero el ensayista como que no tiene rostro, no tiene una realidad concreta, visible, tangible. Siempre va a ser sombra. Hablando de... Por ejemplo, descríbeme tú, si yo te digo descríbete a ti misma, vas a intentar hacerlo, ¿no? Vas a describir tu historia, vas a describir lo que sabes, quién eres, lo que has hecho, tus productos, tu obra, etc. Y si te digo descríbeme a tu sombra, no lo vas a poder hacer. Eso es el ensayista. Está muy difícil. ¿Para ti qué es más importante, el oficio o la inspiración? Ambas son importantes, pero ambas son muy importantes para en lo que concierne, por ejemplo, especialmente al artista, ¿no? Sin eso que algunos llaman inspiración, yo digo que es genialidad, ¿no? Pero es muy poca la genialidad que a veces se viste de ocurrencia o de capacidad de sentir, de ver, de oler, de captar, ¿no? Es un muy pequeño porcentaje, ¿no? El que poseemos como inspiración. Yo creo que la mayor parte de los artistas, todos los artistas, los verdaderos artistas, son mucho más que 90% de trabajo
quizá 1% de genialidad, ¿no? Pero en ese 1% está la diferencia.